Muy buenas tardes a todos. Un saludo. Gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy. El rol del líder de proceso. Quiero que validemos si me están escuchando. Un saludo. ¿Cómo estamos de sonido? Por Zoom, Facebook. Por Facebook me escucho bien. Me imagino que Zoom también. Pueden escribirme al chat. Bueno, ¿cómo estamos en Zoom? ¿Me escuchan? ¿Estamos bien de sonido? Si me regalan ahí un visto bueno, sonido bien, dice Milena. Listo, empecemos. Cuando estamos trabajando en el ámbito de los sistemas de gestión, siempre hay una palabra que se caracteriza. Y es una palabra que no solo en el ámbito de los sistemas de gestión, sino también en el ámbito de nuestra vida. Y es esa palabra desempeño. ¿Qué es el desempeño? El desempeño está definido como el resultado medible de alguna cosa. Y esa palabra siempre nos está rodeando en todos los ámbitos. Queremos tener buenos desempeños a nivel profesional. Queremos tener buenos desempeños a nivel personal. Queremos que nuestros hijos tengan buenos desempeños a nivel educativo y que al fin de cuentas nuestro desempeño en la vida pues sea bueno, sea el mejor. Pero, ¿qué es eso de desempeño? El desempeño es el resultado medible de algo. Bueno, por acá, por Facebook, Lisette Montero, gracias, me confirma que estamos bien de sonido. Listo, yo voy a ir monitoreando por aquí, por este lado, mis mensajes de Facebook. Entonces, el desempeño, pues está en todos lados. Cuando le decimos a nuestro hijo, ¿cómo te fue en matemáticas? Y él nos dice, me fue bien, pero siempre queremos ver el desempeño en términos medibles. ¿Y cuánto es bien? Y entonces él dice, pues de 1 a 100 saque 50. Y entonces nosotros pensamos, pero qué bien va a ser eso. Porque siempre queremos alcanzar los mejores desempeños en todos los ámbitos. Y siempre que nos preguntamos en cuánto, de hecho, cuando se termina una auditoría también, ¿cómo le fue en la auditoría? Le preguntamos a nuestro compañero líder de proceso. Él nos dice, bien. Y la segunda pregunta que le hacemos es, pero dígame cuántas no conformidades le pusieron al proceso. Entonces siempre queremos ese resultado medible, esa cuantificación. Los sistemas de gestión son una herramienta para el desempeño a nivel institucional, a nivel individual y a nivel de proceso. Cuando trabajamos en el ámbito de los sistemas de gestión, especialmente cuando los sistemas son integrales, es decir, cuando se implementan para toda la organización, para lo cual debe servirnos un sistema de gestión es para mejorar el desempeño. Mejorar el desempeño a nivel institucional, ¿qué significa? Toda organización tiene su direccionamiento estratégico, sus objetivos estratégicos. Y el sistema de gestión pues, debe ayudar a que esos objetivos se cumplan. Si el sistema de gestión no ayuda a que esos objetivos se cumplan, pues hay algo mal en el sistema de gestión. Y en ese caso, pues sería necesario replantearse muchas cosas, rediseñarlo incluso. En la medida en que el desempeño institucional se logre, esa misma medida es la medida del desempeño de la alta dirección. Entonces, queremos saber cómo le fue a un gerente, fácil, miremos los indicadores estratégicos. No, que me fue excelente, pero los indicadores no se cumplieron, entonces no le fue excelente. Miremos en qué medida se cumplió el plan de desarrollo, ¿no? Que es que me fue súper bien como alcalde y gobernador, y cuando vamos a mirar el plan de desarrollo, pues no se cumplieron los objetivos. Entonces, ¿qué bien puede ser eso? Ninguno. Entonces, el desempeño es ese resultado medible. El sistema de gestión definitivamente nos ayuda con eso, si está bien construido. Pero no podría lograrse el desempeño institucional sin el apoyo de los líderes de proceso. El líder de proceso es aquella persona en la cual la alta dirección confió plenamente. Tanta es la confianza que le da las riendas de un proceso. Tanto es esa confianza que le dice, mire, este es el proceso que yo necesito que usted me lidere. Entonces, por eso lo nombro el líder de proceso. Y el líder de proceso, pues no debe ser ajeno a eso y debe responder a esa confianza que la alta dirección le brindó. ¿Cómo? Con el desempeño de su proceso. Y
Y si hablamos de desempeño de proceso, pues también estamos hablando del propio desempeño del líder de proceso. Porque un líder de proceso tiene un buen desempeño en la misma medida en que es capaz de hacer que los objetivos de su proceso se logren. Si yo como líder tengo esa capacidad de lograr que mis objetivos de proceso se logren, pues yo tengo excelente desempeño. Y esa es la medida de desempeño de un líder. Si yo quisiera evaluar el desempeño en talento humano, si quisiera evaluar el desempeño del personal, pero especialmente de los líderes de proceso, pues basta con mirarle los indicadores de proceso y con eso es suficiente. No tendría por qué mirar nada más. Ahora, el líder de proceso no podría lograrlo sin la ayuda de las personas que trabajan en su proceso. Y a partir de entonces, los objetivos institucionales u organizacionales o los objetivos del sistema de gestión es que se configuran los objetivos de proceso. Desempeño de la alta dirección, desempeño del líder de proceso. Pero para que el proceso pueda responder, entonces las personas que trabajan en el proceso también definen objetivos individuales de desempeño, los cuales se les serán evaluados durante el ejercicio de evaluación de desempeño del personal. Cuando las personas tienen buen desempeño, cuando son capaces de alcanzar esos objetivos individuales de desempeño que nacen de los objetivos de proceso y que apuntan a los objetivos institucionales. No tiene sentido en una entidad cuando miramos los resultados de las evaluaciones de desempeño del personal y vemos que todos sacan 100, pero cuando miramos los objetivos de proceso no se cumplen y si miramos los objetivos institucionales tampoco se cumplen. Entonces, eso no tiene ninguna coherencia y no hay ningún sentido allí. El sistema de gestión es esa herramienta que le ayuda a la alta dirección a obtener mejores desempeños. El sistema de gestión es esa herramienta que le ayuda al líder de proceso a obtener mejores desempeños. Y el sistema de gestión es esa herramienta que le ayuda a todas las personas en una entidad a obtener mejores desempeños. Ese es el sistema. ¿Qué hay que hacer para eso? Entenderlo, comprenderlo, utilizarlo, conocer sus herramientas y sacarle el máximo provecho a esas herramientas de gestión que nos da. Y en ese sentido, nosotros como auditores desarrollamos nuestros ejercicios de auditoría. Mis ejercicios de auditoría son ejercicios de desempeño. Cómo el líder de proceso, que es el tema del cual vamos a hablar hoy, contribuye con el desempeño a nivel organizacional. Y en ese sentido se lleva a cabo la auditoría. Y para eso el líder de proceso debe realizar ciertas acciones específicas como líder de proceso, porque ese va a ser nuestro centro de atención. Entonces vamos a iniciar con 3 preguntas. Si ustedes son líderes de proceso o si tienen amigos o compañeros que son líderes de proceso, podrían preguntarse lo siguiente. Como líder de proceso, ¿conoces qué acciones específicas debes desarrollar en el marco del ciclo de gestión? ¿Saben, como líderes de proceso, cuáles son esas acciones específicas que yo debo hacer para poder liderar mi proceso, pero enmarcado en el ciclo de gestión? No me vayan a responder, simplemente piénsenlo en sus mentes. Y sabes utilizar tu proceso como líder, ese proceso que tú has diseñado, lo sabes utilizar, pero también sabes utilizar el sistema de gestión para mejorar tu desempeño como líder. ¿Sabes hacer eso? No me respondan, es para ustedes. Y una última pregunta, ¿tienes las competencias y los conocimientos suficientes para gestionar eficazmente tu proceso? Y eso es lo que vamos a mirar en este seminario web de ahora en adelante. No vamos a dar respuesta a todas las preguntas, pero sí a algunas de ellas. Entonces, ya tendrán la respuesta en su mente. Y si la respuesta fue no, no para ninguna, ni lo uno ni lo otro, o no sé en algunos casos, o sí, pero si para alguna pregunta tuvieron alguna de esta respuesta, entonces los invito para que se le presten toda su atención a ese seminario, porque aquí vamos a aclarar la mayoría de estas preguntas, creo que 2, la primera y la última, o la primera y la segunda, y ver cómo el líder de proceso puede enfocarse de una mejor manera y prepararse para dar respuesta a la gestión de su proceso. Y si lo hace, y si es capaz de hacer eso,
también estará preparado para afrontar exitosamente una auditoría. Entonces, desde el punto de vista del auditor auditado, ¿cómo prepararme? Como auditor, ¿qué debo preguntarle al líder de proceso? ¿Cómo lo debo auditar? Y como auditado, ¿cómo debo prepararme? Y en ese sentido es que vamos a desarrollar nuestra actividad de formación. Entonces, iniciemos con nuestro tema de auditando al líder de proceso en el sistema de gestión. Como les había contado desde el inicio, pues el líder del proceso es esa persona de confianza y debe responder a la persona, a la confianza dada por la alta dirección. En muchas ocasiones he observado dentro de mis muchas acciones de asesoría y acompañamiento en empresas de diferentes sectores, que a veces los líderes de proceso son muy buenos técnicamente, pero tienen debilidades en temas de gestión. Y en ese sentido, pues, las competencias que un líder debería fortalecer serían las competencias de gestión. Normalmente todo líder de proceso lo designan porque es bueno en su quehacer. Entonces tengo mucha experiencia en educación y he sido rector, he sido docente. Ah, bueno, entonces usted podría tener o podría perfilarse para ser secretario de educación. Sí, y está bien. No, que es que yo soy bueno para las compras y he trabajado en compras y me he desempeñado. Ah, usted puede ser bueno para jefe de compras. Entonces, desde ese punto de vista, siempre la técnica, el hacer, es aquello que normalmente se tiene en cuenta para nombrar un líder de proceso. Y está bien, pero no es suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo hacer como líder? En un sistema de gestión hay tres roles que son fundamentales que los enuncié al inicio. La alta dirección, cuando hablé de objetivos institucionales. El desempeño de la alta dirección depende única y exclusivamente de la medida en la cual cumplan sus objetivos institucionales. Tenemos el líder de proceso, en donde su desempeño depende de qué tanto es capaz de hacer cumplir sus objetivos de proceso. Y tenemos el participante de proceso, en donde su desempeño depende de la capacidad que tenga para cumplir los objetivos individuales de desempeño, siempre y cuando estos estén alineados con los objetivos de proceso y los objetivos institucionales. Y esa es una alineación que todo sistema de gestión debería tener. Si no lo tiene, hay una gran falencia y debería construirse esa alineación, porque es un efecto cascada que siempre debe existir. En la medida que el participante de proceso haga lo que tiene que hacer y obtenga buenos desempeños, pues en esa misma medida el líder lo va a hacer, porque su gente al interior de su proceso está haciendo bien las cosas. Y en la medida en que el líder y los líderes cumplan con sus desempeños, pues en esa medida la alta dirección va a tener mayor probabilidad de alcanzar sus resultados de desempeño o sus objetivos organizacionales o institucionales. Eso es así, esa alineación es así, eso no tiene nada más para dónde darle. Pero la pregunta es, ¿y si somos capaces de crear esa alineación? ¿Si estamos en la capacidad de diseñar un sistema que tenga esa alineación? ¿O simplemente nos preocupamos por hacer y hacer documentos para cumplir con uno y otro modelo y al final de hacer tanto documento terminamos cansados y el sistema en última no nos sirve para mejorar desempeños? Entonces, eso debe ser posible y el líder de proceso contribuye con esa alineación. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es ese rol del líder de proceso? Voy por acá monitoreando también mi tiempo. Son las 4:17 para no pasarme de tiempo. Entonces, el líder de proceso, la pregunta es, ¿cómo lo audito y cómo me preparo? La respuesta es muy sencilla. El líder del proceso debe cumplir un rol y en esa medida se audita y en esa misma medida se prepara para la auditoría, en la medida que cumpla a cabalidad su rol. ¿Y cuál es ese rol del líder del proceso? Yo, ¿por qué como alta dirección designo al líder? Bueno, pues ya dije que primero por confianza y segundo porque ese señor va a ser capaz de gestionar el proceso que yo le designe. Y ese es el rol del líder. Un líder de proceso es aquella persona que debe ser capaz de gestionarme el proceso que yo le ponga por delante. Y en ese sentido de gestionar es que debe desarrollar ciertas acciones específicas para poder gestionar, no gestionar a la loca, al azar, sino gestionar en un orden lógico. Gestionar, que es la columna vertebral de todo sistema de gestión, significa dos cosas. Yo gestiono cuando dirijo y controlo. Eso es gestionar.
Y eso es lo que tiene que hacer un líder, dirigir y controlar. Pero ¿qué es eso de dirigir y controlar? Dirigir es cuando yo como líder pienso las cosas, pienso mi proceso y lo llevo a cabo, lo pongo en marcha. Eso es dirigir. Entonces, yo pensé cómo mi proceso debe funcionar en temas de su aporte para el direccionamiento estratégico y su aporte para cumplir con las partes interesadas. Yo lo pienso y lo configuro y lo pongo en marcha. Eso es dirigir. Piense las cosas y póngalas en marcha. No, que es que yo ya dirigí. Sí, ¿y qué hizo? No, ya pensé todo lo que iba a hacer y ya lo puso en marcha. No, todavía no. Entonces no ha dirigido nada. Dirigir es piénselo y póngalo en marcha. Y controlar es hacer que las cosas sucedan tal cual se pensaron. Tener esa capacidad, tener el control de algo. Nosotros esa palabra la utilizamos mucho. ¿Y quién controla en su casa? ¿Su esposo, su esposa o usted? ¿Quién controla? Pregúntense eso, ¿quién controla? No, que es que yo controlo unas cosas y ella controla otras. Ah, bueno, está bien. Alguna vez yo pregunté eso y me dijeron, no, es que en mi casa controlo yo, me dijo una señora. Le dije, no, listo, está bien, dígame una cosa que controle. Dijo, yo controlo los gastos de la casa. Le dije, ah, sí, está bien. ¿Y cómo hace usted para controlar los gastos? Dijo, no, pues yo lo que hago es poner cuidado a los gastos, tengo un presupuesto, le pongo cuidado, o sea, le hago seguimiento. Y si veo que algo se me desvía, pues o me aprieto el cinturón o me lo suelto. Y al final se me tiene que cumplir mi presupuesto. Esa es la mejor definición de control. Controlar es hacer que las cosas sucedan como yo pensé que iban a suceder, como yo diseñé que iban a suceder. Entonces gestionar es eso, es dirigir y controlar. Y eso es lo que tiene que hacer un líder de proceso, dirigir y controlar. ¿Cómo lo hace? Afortunadamente los sistemas de gestión me dan las herramientas. Y la herramienta para esto pues es el famoso ciclo PHBA. Cuando yo dirijo, planeo el proceso y lo pongo en marcha. Y cuando yo controlo, hago seguimiento de las variables de mi proceso y a partir de los resultados de ese seguimiento tomo acciones. Y entonces, ¿cuál es el rol del líder de proceso? Ese, PHBA, su proceso. Y específicamente, PHBA, su proceso, ¿yo qué es lo que tengo que hacer como líder? Entonces, si usted es un líder de proceso, que la alta dirección confió en usted y le dijo, mira, aquí está el proceso, hágale, ¿qué es lo que tiene que hacer como líder? Lo que tiene que hacer es esto. PHBA. Lo primero, en la planeación, un líder debe tener la capacidad de diseñar su proceso. ¿Cómo así que diseñar su proceso? Sí, claro. El líder tiene que tener esa capacidad de diseñar el proceso. ¿A partir de qué? A partir de los requisitos de las partes interesadas y a partir del direccionamiento estratégico que la organización ha definido. ¿Y eso cómo se hace? ¿Han oído hablar de un documento que se llama caracterización de proceso? Bueno, si han oído hablar de una caracterización de proceso, la caracterización de proceso no es solamente un papel que uno tiene que llenar cuando se va a certificar. La caracterización del proceso es un documento que contiene el diseño del proceso, diseño que el líder de proceso le ha dado, manera en la cual el líder de proceso ha configurado su proceso para que ese proceso dé respuesta al direccionamiento estratégico y a las partes interesadas y sus requisitos. Eso es una caracterización. Uy, pero es que a mí la caracterización me la dio el coordinador del sistema. Sí, y usted la revisó y validó que esa caracterización es la que usted necesita para cumplir el direccionamiento estratégico, las partes interesadas y sus requisitos, porque eso es lo que tiene que hacer un líder de proceso. Y por eso es que nosotros cuando auditamos al líder, nosotros le preguntamos eso, le preguntamos, venga, cuénteme, hábleme de su proceso. Cuénteme su proceso, cómo da respuesta al direccionamiento estratégico. Cuénteme cómo tuvo en cuenta las partes interesadas y sus requisitos para diseñar su proceso. Incluso cuénteme cómo tuvo en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que estamos tratando de validar ahí como líderes, como auditores nosotros? Estamos tratando de validar cuál es la capacidad que tiene un líder de proceso para diseñar su proceso. Porque él lo tiene que hacer. No hay nadie más que lo pueda hacer por él. Porque el que define el camino para recorrer el proceso es el líder. Por eso el líder. Si no, ¿qué sentido tendría? Entonces, lo primero que un líder tiene que hacer es diseñar su proceso. No, que es que ya están diseñados. Listo.
Entonces valide el proceso. ¿Está acorde con las partes interesadas? Sí, es que eso lo hicimos hace 5 años. ¿Y será que los requisitos de las partes interesadas hace 5 años son los mismos de ahora? ¿Más con lo que ocurrió este año? No, pero es que eso así es lo mismo. Y el direccionamiento estratégico. Pues es que este año hubo un cambio de alta dirección y ahorita en enero, pues, eso entró la alta dirección nueva. ¿Y usted ya validó su proceso para ver si es pertinente para ese direccionamiento? ¿Ya miró si el proceso le da respuesta a lo que el plan de desarrollo demanda? ¿Ya vio si el proceso le va a ayudar a dar respuesta a la línea estratégica que le corresponde a usted en el plan estratégico? Porque eso es diseñar un proceso. Y eso lo tiene que saber hacer un líder. Un líder que no es capaz de diseñar su proceso, pues, ¿qué líder puede ser? Pero también los sistemas de gestión me han dado una herramienta que se llama el pensamiento basado en riesgos. El pensamiento basado en riesgos, más allá de tener unas matrices de riesgo que no sirven para nada, el pensamiento basado en riesgos es esa herramienta que se le da a un líder de proceso para dos cosas. Primera, para aumentar la ocurrencia de eventos deseados en términos del objetivo de su proceso. Eso significa que el pensamiento basado en riesgos le tiene que ayudar al líder del proceso a aumentar la probabilidad de cumplir los objetivos de su proceso. Pero dije dos cosas. Y la segunda cosa para la cual sirve el pensamiento basado en riesgos es para prevenir la ocurrencia de eventos no deseados en términos del objetivo del proceso. Entonces, el pensamiento basado en riesgos es esa herramienta que se le dio a un líder de proceso, se le dio al líder de proceso para que aumente la ocurrencia de eventos deseados en términos del objetivo y para que evite la ocurrencia de eventos no deseados en términos del objetivo. Si lo aplica de manera integral, la probabilidad de alcanzar el cumplimiento del objetivo de su proceso se aumenta. Entonces, por eso es que al líder del proceso siempre le preguntamos, déjenme ver su matriz de riesgo, cómo consideró el contexto para identificar riesgos, cómo con estos riesgos identificados permitió mejorar el desempeño de su proceso. Muéstreme cómo evaluó la eficacia para la gestión de riesgos. Venga, y usted identificó riesgos, pero también identificó oportunidades. ¿Cuál es esa metodología que se utiliza acá en esta organización para que usted aplique el pensamiento basado en riesgos? Todo líder de proceso debe estar en capacidad de aplicar el pensamiento basado en riesgos. De decir, este riesgo no me aplica a mí por esto y esto, pero en este caso lo que hice fue identificar este riesgo que sí es específicamente aplicable a mi proceso. Pero también yo identifiqué esta oportunidad que la voy a trabajar de esta manera porque con esto voy a lograr aumentar la probabilidad de cumplir el objetivo de mi proceso a través de esto, esto y esto. Eso lo tiene que hacer un líder de proceso. Entonces al líder de proceso se le da la herramienta para que la utilice, para que le saque el máximo provecho. Pero si yo como líder veo la caracterización como un papel más y la matriz de riesgos como esa matriz que toca llenarla y toca tenerla actualizada para cuando venga el auditor mostrársela, no le estoy sacando el máximo provecho y no estoy utilizando esas dos espectaculares herramientas para aumentar mi desempeño como líder. Tengan muy presente que cuando usted diseña su proceso, lo primero que diseña de la caracterización es el objetivo. Es tan importante este objetivo que es cuando usted define cómo será medido. Y alrededor de ese objetivo gira todo. La matriz de riesgos, el control operacional, el seguimiento al desempeño, las acciones para el mejoramiento. Todo gira alrededor de ese objetivo, porque es su desempeño. Todas sus acciones giran alrededor de ese objetivo. Es muy triste ver cuando auditamos a los líderes, pero es que yo hago y hago y hago, y los objetivos de mi proceso no se cumplen. Venga, pero usted sabe cuáles son los objetivos de su proceso, o sea, si le trabaja a ellos, sus procedimientos están alineados con el objetivo del proceso, la matriz de riesgo también, porque ese es el sentido del sistema de gestión, poder tomar esas herramientas para beneficio de mi propio desempeño. Entonces, ¿cómo prepararme en el planear? Diseñe su proceso, diseñelo bien. ¿No sabe cómo diseñarlo? Ese no es el problema. El problema no es no saber, el problema es no querer aprender. O sea, se puede aprender, todo se puede aprender. Uy, pero es que yo no sé cómo sacarle el máximo provecho al pensamiento basado en riesgos. Eso no es problema, porque eso puede aprenderse. Lo importante es que quiera aprenderlo.
En el H, el control operacional. Y acá es donde les decía que los líderes son expertos en control operacional. Ellos son expertos. El líder del talento humano es experto en talento humano, o debería serlo. El de compras también. El de infraestructura es el experto en el mantenimiento y la calibración de los equipos. El líder de los procesos misionales es el experto en los procesos misionales. Si es educación, tiene que ser experto en educación. Si es en proyectos, es el experto de los proyectos. Si es el de lo que sea, control de gestión es porque es el duro del control de gestión, de los riesgos, de las auditorías. Por eso normalmente los nombramos líderes, porque son buenos en el control operacional. Entonces deben ejecutar el control operacional con una u otra herramientica que les dan las normas de los sistemas de gestión. Entonces, si es un sistema de gestión de calidad y si es un líder de proceso misional, pues deben aplicar el control de las salidas no conformes. Y eso es algo que se le vamos a auditar. ¿Cómo aplica la salida no conforme? ¿Eso para qué le sirve? ¿Para qué le sirve llenar ese registro? ¿Y eso en qué medida le ayuda a aumentar el cumplimiento de los requisitos del servicio o producto que usted ofrece? Y si es de talento humano, le vamos a decir, ¿y usted qué formación da? ¿Y cómo evalúa la eficacia de la formación? ¿Y cómo asegura que las personas que se van a formarse en Cartagena sí van y no se quedan bañándose en la playa? ¿Cómo asegura eso? Que ellos van, se forman y cuando lleguen acá convierten ese conocimiento en producto de conocimiento que va a ser usado en la organización. ¿Cómo lo hacen? Eso lo debe saber talento humano, porque es el experto en talento humano. Y así pudiera hablar de miles de cosas. Y en compras, ¿cómo configura usted una evaluación y selección de proveedores que sí le permita determinar la capacidad de ese proveedor para cumplir requisitos? O en lugar de permitirle determinar la capacidad de cumplir requisitos, lo que está haciendo es haciéndole más difícil los procesos. Y al final usted sí evalúa el desempeño del proveedor o sencillamente llena es un papel ahí que toca hacerlo porque la norma lo pide. Y usted al final sí utiliza la información de desempeño del proveedor para poder tomar decisiones de si lo sigo contratando o no lo sigo contratando porque tuvo buenos o malos desempeños. Y no me salgan con el cuento, no, que es que si tuvo mal desempeño, pues lo tengo que volver a contratar. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo configuró su procedimiento de compra para que eso no le suceda? Eso lo tiene que hacer un líder de proceso de compra, porque para eso es experto en el hacer. Y poder hablar de más cosas, infraestructura, de condiciones ambientales de trabajo, control interno de gestión, muchas. Pero es que si hablo de mucho, entonces se me va el tiempo. Y son las 4:31. Pero también en el verificar, el líder del proceso debe tener la capacidad de hacer el seguimiento y el análisis al desempeño de su proceso. Poder saber si los indicadores que utiliza son los indicadores que necesita su proceso. Oye, ¿ya hizo los indicadores? No, no los hice. ¿Por qué? Es que no me sirven. ¿Y ya los cambió? No. ¿Yo los puedo cambiar? Pues tocaría preguntarle al líder de proceso a ver si los puede cambiar. Pues obvio que los puede cambiar, no es que es el líder del proceso, no es que es la manera como le miden su desempeño. Claro que lo tiene que hacer. Ahora, ¿cómo lo hace? Necesita saber de muchas cosas para poder hacerlo. Entonces, un líder de proceso necesita poder hacer ese seguimiento y análisis de su desempeño. Al final decirnos, mire, el objetivo de mi proceso es este. Tiene estos 4 parámetros de control. Voy súper bien en estos 3 primeros parámetros, pero en el último parámetro estoy quedado. Y para eso he pensado hacer tal y tal cosa. Ah, no, súper bien. Comprende su proceso, comprende el desempeño, comprende que los indicadores sí le apuntan al objetivo de su proceso. Entonces, eso es un rol de líder de proceso. No que es que espere, que es que llega uno a la auditoría y le dice, muéstrame los indicadores. Ay, espere, que es que la niña de los indicadores no ha llegado. No, pues no importa que no haya llegado, es que son sus indicadores, no son los de la niña. Son los de su proceso, los que le miden su desempeño. Entonces, pues debería tenerlos a la mano esa información. Realizar seguimiento y análisis de desempeño es un rol del líder del proceso. Y un último rol es tener la capacidad de tomar acciones para el mejoramiento. ¿En qué medida las acciones correctivas que toma le permiten mejorar el desempeño de su proceso? ¿En qué medida las acciones de mejora que toma le permiten mejorar el desempeño de su proceso? ¿En qué medida las acciones preventivas que toma le permiten mejorar el desempeño de su proceso?
¿Cómo acciones preventivas? ¿Eso no lo quitaron? No, eso no lo quitaron. Todavía las acciones preventivas siguen siendo una definición de las normas de sistemas de gestión. Lo que no es requisito, pero las acciones preventivas siguen siendo una herramienta para la mejora. Entonces, ¿qué le audita a un líder de proceso? Todo esto. Muéstreme cómo diseñó su proceso en el planear, muéstreme cómo aplica el pensamiento basado en riesgos, para qué le sirve el pensamiento basado en riesgos, cómo asegura el control operacional de su proceso, cómo asegura que el seguimiento del desempeño es el que necesita de acuerdo a los objetivos de su proceso. Muéstreme el resultado del análisis del desempeño. ¿En qué zona está? ¿Está en fortaleza? ¿Está en no conformidad potencial o está en no conformidad real? Cuénteme qué acciones ha tomado. Pero no solo a partir del análisis de desempeño en los indicadores de su proceso usted puede tomar acciones. Cuénteme cómo utilizó el informe de auditoría interna, el último, para mejorar el desempeño de su proceso. Y a partir de la revisión por la dirección, cómo pudo mejorar el desempeño de su proceso. Y a partir de las auditorías externas, y a partir de las quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, cómo usó esa información para aumentar el desempeño de su proceso. Y la medición de la satisfacción del cliente, qué información extrajo para mejorar el desempeño de su proceso. Y entonces, eso lo tiene que hacer un líder de proceso. ¿Para qué? Pues para aumentar su desempeño, para utilizar el sistema de gestión como esa herramienta de desempeño que es. Para eso lo tiene que hacer. Entonces, eso le audito al líder y el líder tiene que prepararse frente a cada uno de esos aspectos para poder responder eficazmente con esa auditoría que se le va a desarrollar. Pero entonces aquí nos nace una pregunta. ¿Y cómo yo hago para que el líder de proceso haga todo eso? Pues eso es muy fácil. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Se trata solamente de usar el sistema para beneficio del desempeño. Entonces, ¿yo cómo hago para que el líder haga todo eso? Pues fácil. Hay una herramienta que se llama manual de funciones. En el manual de funciones de todo líder de proceso, además de todo ese poco de funciones que le ponen, deben incluirle estas funciones para asegurar que las hagan. Uy, pero es que eso, para hacer eso y para meter eso, luego no ve que entonces cuando vaya a entrar alguien y no sea capaz de hacer eso, no lo puede entrar. Pues entonces, ¿cómo va a entrar un líder de proceso que no va a tener la capacidad de liderar? Y entonces no le va a ayudar con el desempeño de su proceso y tampoco con el desempeño institucional. Yo creo que alguien con 3 neuronas sabe que la persona que entre a ocupar el rol del líder debe tener la capacidad de gestionar, porque si no lo hace, lo que afecta directamente es su propio desempeño como alta dirección. Entonces, ¿qué sentido tiene tener como líder de proceso personas que no tienen las competencias para liderar, cuando el impacto último va a ser en el desempeño de la alta dirección? Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, como altas direcciones, eso es lo que debemos hacer. Fije esto dentro del manual de funciones. Pero no solamente con fijarlo en su manual de funciones es suficiente. No solamente. Porque al líder de proceso hay que darle las competencias para que pueda desarrollar todo esto. Les dije que el problema no es no saber cómo se hace, eso es lo de menos. El problema es no querer aprender cómo se hace, ese sí es el gran problema. Entonces, una de las grandes capacidades del líder de procesos es esa capacidad de aprender, esa capacidad de autogestionar su conocimiento para beneficio del proceso. Entonces, un líder de proceso debe tener ciertas competencias que, como les digo, en el H son expertos. Solamente estoy hablando de las competencias para la gestión, no del H, porque no pongo en tela de juicio, el líder de proceso es experto en el H, debería serlo, pero sí fortalecer sus competencias de gestión. ¿Y cuáles son esas? Pues mire, un líder de proceso, si quiere diseñar su proceso de acuerdo con el direccionamiento estratégico, necesitamos formarlo en planeación estratégica. Si el líder de proceso no sabe qué es planeación estratégica, no sabe cómo se construye un direccionamiento estratégico, pues mucho menos va a saber cómo diseñar su proceso de acuerdo a ese direccionamiento estratégico, porque no va a saber qué elementos de ese direccionamiento debo tomar yo para diseñar mi proceso. Entonces debo formarlo en planeación estratégica. Definitivamente, si un líder de proceso no tiene esa competencia, está bien difícil, pero también debo enseñarle a diseñar procesos. Entonces yo debo formarlo en gestión de procesos, en donde le enseño cómo se produce el diseño, cómo a partir del direccionamiento estratégico hago el objetivo del proceso, cómo alineo el indicador del proceso
al objetivo. ¿Cómo configuro las actividades del proceso para que den respuesta al objetivo? ¿Cómo utilizo las interacciones con otros procesos para poder cumplir el objetivo de mi proceso? ¿Cómo diseño los procedimientos documentados para que den respuesta al objetivo de mi proceso? Porque es que al parecer, cuando diseñamos procedimientos nos preocupamos por todo, menos porque el procedimiento en su ejecución misma me ayude a lograr el desempeño del proceso. Y he escuchado comentarios como es que antes del procedimiento era más fácil y después del procedimiento ahora es más difícil. Sí, lastimosamente sí. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque no uso los procedimientos para lo que los debo utilizar, que es para alinearlos al objetivo del proceso y que las actividades sean mucho más sencillas. Para eso son los procedimientos. Entonces, el líder del proceso debe saber diseñar. ¿Y cuáles son las partes interesadas de mi proceso y cuáles son sus requisitos? Y yo como proceso, ¿cómo tengo que configurarme para dar respuesta a esos requisitos de esas partes interesadas? Eso se llama diseño de proceso. Y eso toca enseñárselo al líder del proceso para que lo cumpla cabalmente. Y también el líder del proceso debe saber de pensamiento basado en riesgos. Él debe saber cómo se determina el contexto, qué herramientas tengo, cómo saber cuáles son esos factores internos y externos, cómo redactar el riesgo, cómo identificar el riesgo, saber que un riesgo es necesario descomponerlo en sus elementos base para poderlo gestionar eficazmente, eso debe saberlo. Debe saber que hay riesgos positivos y negativos y debe saber que los riesgos positivos se gestionan de una manera y debe saber que los riesgos negativos se gestionan de otra manera. Y debe saber que el pensamiento basado en riesgos es la de las mejores herramientas para que él alcance sus objetivos de proceso. Él debe saber eso, para que le pueda dar el uso que se le tiene que dar a este instrumento. Y entonces tengo que enseñarle eso, claro que sí, tengo que enseñarse. Como les digo, control operacional, las herramientas que las normas nos dan, salida no conformes, gestión del talento humano, compras, gestión de infraestructura, gestión del conocimiento y la innovación, comunicaciones, racionalización de trámites en donde sea aplicable, control operacional, gestión documental y archivo en donde aplique. Esos ya son temas específicos de cada líder que ellos lo manejan. Salidas no conformes, insisto, por ISO 9001, pero en temas ambientales, saber qué es un aspecto ambiental, un impacto ambiental, cómo se controlan, saber qué es un peligro de seguridad y salud en el trabajo, un riesgo, y saber que es importante hacer los controles para reducir esos niveles de riesgo. Eso es control operacional. Y en el verificar, yo tengo que enseñarle a un líder de proceso cómo hacer indicadores de gestión. Necesito enseñarle para que él tenga la capacidad de diseñar su mejor sistema de medición para su proceso. Que en el momento en el que el direccionamiento estratégico cambie, él tenga la capacidad de decir, uy, espere, que es que ustedes me están cambiando ese objetivo estratégico y eso afecta mi proceso de tal manera, entonces yo necesito modificar el objetivo de mi proceso y al modificar el objetivo de mi proceso, automáticamente, si aquello que se modifica es un parámetro de control, definitivamente debo modificar mi indicador para poderlo alinear. Eso lo tiene que hacer un líder de proceso. Debe ser capaz de hacer eso. Y analizar los datos, poder decir en dónde estoy bien, estoy regular, estoy mal, cuál es el camino a seguir. Eso debemos enseñárselo a los líderes de proceso. Y en el actuar hay que enseñarle de acciones para el mejoramiento. Cómo tomar una acción correctiva, una preventiva, cómo hacer una acción de mejora, cuáles son las fuentes de información, que no es solo de los indicadores o de la auditoría. Como una vez alguien me dijo en una auditoría, le pregunté qué hubo, muéstreme qué acciones ha tomado, cómo le ha ido, ha hecho correctivas, preventivas y mejora. Y me dice con toda la cara, es que no me han hecho auditoría. Yo no sabía si reírme, cogerlo a pata, no sabía. O sea, ¿cómo así que es que si no le hacen auditoría no hace mejora? Y los indicadores y la salida no conforme y la satisfacción del cliente y las quejas y reclamos y la revisión por la dirección y el pensamiento basado en riesgos. Entonces, ¿eso no son herramientas de desempeño? ¿No son fuentes de información? Claro que sí. No solo la auditoría interna y externa, o es que usted se espera que venga alguien y le haga una auditoría externa para poder saber si le está yendo bien en su proceso. No tiene sentido esa respuesta. Entonces, eso lo tiene que saber hacer un líder de proceso. Toca enseñarle.
¿Y cómo hago para que mi líder sepa todo eso? No, no es todo eso, es más, porque si estamos hablando de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, pues él debe saber de qué es eso, cuál es su estructura y para qué sirve. ¿Qué es eso de ISO 9001? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su estructura y a mí para qué me sirve? Entonces debemos enseñarle eso. Y si estamos hablando de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues hay que enseñarle de fundamentos y estructura de ISO 45001-2018. Y si estamos hablando de ambiental, pues de 14001-2015. Toca enseñarle eso. Y no estoy hablando de una especialización, ¿no? Cursos cortos en donde se le dé la esencia de lo que él tiene que saber. Entonces, ahora sí, eso es lo que debe saber un líder de proceso. ¿Y cómo hago para que él sepa todo eso? Es probable que no lo sepa. Probablemente su líder de proceso llegue y no lo sabe. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que formarlo. Porque si usted no lo forma, él no va a ser capaz de responder. Por más que quiera, por más que ese líder quiera hacerlo, no va a hallar el camino. Entonces va a ser bien difícil que gestione. ¿Y cómo hago esto? Pues esas son competencias que ustedes tienen que fijar también cuando hagan los perfiles para el cargo de los líderes de proceso. Un líder de proceso que no sabe, por ejemplo, de indicadores de gestión y análisis, es bien difícil que mida el desempeño de su proceso. Y ahora usted desde piense como gerente, como alta dirección. Si no se sabe el desempeño del proceso, ¿qué impacto tiene eso en su desempeño como alta dirección, desempeño institucional? Pues usted tampoco lo va a saber. Y usted necesita eso, usted necesita como alta dirección no saber su desempeño. No, usted necesita saberlo. Antes tiene que formar al líder para que le dé la información. Y si no le doy información en acciones para la mejora, pues entonces no va a encontrar el mejor camino de tomar acciones correctivas y preventivas y de mejora para su desempeño. No lo va a hacer. No va a lograr entonces, cuando el proceso se salga de curso, volverlo al curso. Y no va a lograr entonces poder aumentar la capacidad del proceso para alcanzar sus objetivos. Entonces, cualquier cosita de estas que no se haga afecta directamente el desempeño de la alta dirección. Y he visto muchos ejemplos de esto. Yo asesoro el sector público, en algún momento hicimos un sistema de gestión en una administración municipal, formamos a los líderes, les dimos estas competencias, las pusimos en el manual de funciones junto con los roles anteriores y los líderes cumplieron cabalmente, excelente desempeño, resaltada como alcaldía a nivel nacional, muy bien, hasta que cambiaron al alcalde. Y el nuevo que llegó dijo, uy, ¿eso para qué todo esto? Quitémoslo. Lo quitó, puso líderes que no tenían la capacidad de liderar. ¿Qué pasó al cabo de 2 años? Ellos estaban certificados con ISO 9001-2015. Al cabo de 2 años habían perdido el certificado. No lograron alcanzar las metas del plan de desarrollo. ¿Eso es lo que queremos como líderes? Que alguien diga, este no fue capaz de cumplir sus objetivos, este tuvo mal desempeño. Yo creo que no, yo creo que todos como líderes quisiéramos alcanzar los mejores desempeños. Y para eso pues debemos utilizar el sistema de gestión. Para eso debemos utilizar todas esas herramientas, formar a nuestros líderes y articular todas esas herramientas para el desempeño. Entonces, eso es lo que auditamos. Importantísimo, esas competencias. Clave, porque esto es lo que me configura el rol del líder del proceso y me le da las competencias para que él cumpla cabalmente su rol, aporte al sistema de gestión en cuanto a su desempeño, lidere eficazmente, gestione eficazmente, responda a la confianza que la alta dirección le ha formado, le ha dado. Son las competencias que necesita para que las personas que le ayudan, los participantes del proceso, le caminen hacia sus objetivos. Eso es lo que buscamos entonces con esto de los líderes de proceso. Si van teniendo preguntas, pueden hacerlas en el chat. Pero ya vamos terminando. Y entonces mis 3 preguntas. ¿Conoce las acciones específicas que debe desarrollar un líder de proceso en el marco del ciclo de gestión? Sí, ya las conocimos. Ahí están las del PHBA, ya las vimos. Segunda, ¿sabes utilizar tu proceso y sistema de gestión para mejorar tu desempeño como líder? Probablemente ya tengamos más nociones que antes. Y tercera, ¿tienes las competencias y conocimientos suficientes para gestionar tu proceso? Es decir, ¿tienes todas las competencias anteriores? Si no las tienes, no hay problema. Se pueden aprender, pero lo que sí es tener las ganas de aprenderlas. Entonces,
Para eso, y si queremos esos desempeños, alcanzar ese nivel de cumplimiento de nuestros objetivos individuales, de nuestros objetivos de procesos institucionales, pues necesitamos hacer todo eso. Que es que no tengo las competencias y quiero formarme. Listo, pueden hacerlo. Y yo pues aprovecho para presentarles en mi página web www.ceoevolucion.com acabo de subir un curso virtual que se llama Líder de Proceso ISO 9001-2015. Es un curso que le da todas estas competencias que les acabo de mencionar a los líderes de proceso. Está con el 40% de descuento por el mes de agosto. Así que si quieren mejorar su desempeño como líderes de proceso, solo tienen que entrar, dar clic y hacer el curso. Es un curso que tiene, acá está toda la información, fundamentos y estructura de 9001, direccionamiento estratégico y despliegue para poder entender un direccionamiento, gestión de procesos para aprender a diseñar el proceso, pensamiento basado en riesgos para aprender a utilizar ese pensamiento basado en riesgos, control operacional para que sepan cómo es que se controla la operación, seguimiento y medición del desempeño para que sepan hacer indicadores y utilizar otras herramientas de desempeño, y finalmente mejora continua para sacar el máximo provecho a las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Ingresen, exploren el curso, miren todas las preguntas frecuentes para que puedan conocer cómo funciona la plataforma virtual y en cómo comprar. Está el precio, tiene el 40% de descuento, aprovechenlo por agosto. Con ese 40% de descuento, ahí están los precios. Quedan 11 días, 7 horas para el descuento. Entonces no pierdan esta oportunidad porque no siempre doy esos super descuentos. Así que, señoras y señores, este es nuestro seminario web de auditando a los líderes de proceso en el sistema de gestión. Espero que les haya servido este seminario, que lo utilicen, que le saquen el máximo provecho. Y si no hay preguntas, porque no veo. Entonces nos vemos en nuestra próxima charla el próximo miércoles. No recuerdo cuál es, pero voy a estar publicando oportunamente la información y las personas que ya son miembros de mi página web, pues saben que ellos reciben la información a su WhatsApp. Si quieren recibir la información al WhatsApp, los links privados para la sala de Zoom, tienen solamente que registrarse en www.evolucion.com. También los invito para que me sigan en mis redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Ahí están los datos. Y consulten mi página web, miren los videos, fórmense, desarrollen sus competencias, contribuyan de la mejor manera al desempeño de los procesos. Saludos, Oscar. Gracias a usted por participar. Desde Facebook, Angélica María Rubiano Avellaneda, muchas gracias por compartir con todos los conocimientos. Saludos, Angélica. Gracias por asistir. Milena Mesa nos saluda desde Zoom. Gracias. Gracias por su tiempo, a ustedes por dedicar esta hora de todos los miércoles para fortalecer sus competencias. Entonces, les deseo una feliz tarde. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Octavio Andrés de Agua Azul, cordial saludo, gracias. Edgar Conde, saludos desde Bolivia. Edgar, muchas gracias por conectarse. Víctor Hugo Sea, gracias por los buenos temas que fortalecen nuestro desempeño. Víctor Hugo, usted por conectarse. Álvaro, estupendo. Álvaro, si nota la presentación, aplicando lo que usted me enseñó. Marieta Velázquez, muchas gracias. De manera muy sencilla la esencia de cómo auditarlo. Sí, señora. Álvaro, mucho nivel. Gracias, Álvaro. Mire, eso fue todo lo que usted me enseñó. Jimena Camacho, excelente. Bueno, entonces, un abrazo a todos. Que tengan una feliz tarde. Y entonces nos vemos en nuestra próxima charla del miércoles. Adiós.